Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bueno, y finalmente han demolido lo que quedó del puente Morandi en Génova, en Italia. Los dos pilares que permanecían estables han quedado reducidos a escombros. 3.400 personas fueron evacuadas de esta zona. Recordemos que en agosto del 2018 la estructura colapsó, dejó 43 personas muertas. Un buen viernes, buen comienzo del fin de semana para todos en este 28 de junio del 2019. Ruth del Salto los acompaña y los voy a saludar, los saluda y los voy a acompañar durante esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales. Vamos a la frontera entre México y Estados Unidos. Este es uno de los pasos fronterizos donde más muertes de migrantes se registran. Esto según el proyecto Migrantes Desaparecidos, que depende de la Organización Mundial para las Migraciones. Ellos han dado unas cifras, muestran que en el 2018 han muerto 376 inmigrantes en este paso. En Nueva York, la noticia la desarrolla Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. Esta preocupante estadística entregada por la Organización Mundial para las Migraciones sucede justo cuando hay ahora mismo en la Unión Americana una controversia tras la difusión de una imagen de un migrante que falleció con su hija al intentar cruzar fallidamente el Río Grande. El caso de Óscar Martínez y de su hija Valeria justo es el que es aprovechado ahora por las autoridades que hacen el monitoreo de las muertes de migrantes para destacar sobre todo la preocupante continuidad de este tipo de casos a nivel mundial. En el último año, cerca de 400 personas fallecieron en intentos o durante algún transcurso de flujo migratorio. Y, de acuerdo con esta entidad de Naciones Unidas, es precisamente la frontera entre los Estados Unidos y México donde se registran la mayor cantidad de estos fallecimientos. Sobre esta foto entregó declaraciones la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas por una razón en particular. Ella ha sido la que ha liderado a nivel global la firma del primer compacto mundial sobre migración y se refirió en los siguientes términos a esa fotografía y la muerte de migrantes. Cuando vi eso, simplemente rompí en llanto, porque como ustedes saben, esto no puede continuar sucediendo. No podemos seguir teniendo más gente muriendo porque ellos deciden migrar a otro país. Y eso es justamente el por qué los miembros deben levantarse juntos y trabajar en un proyecto sobre migración, el cual es necesario realizarlo en un marco de trabajo internacional con derechos humanos. Si eso pasa, yo creo que nos podemos mover hacia un lugar diferente para apoyar sus derechos fundamentales. El presente año 2019 es el número 6 en el que la Organización Mundial de las Migraciones, en particular a través de su proyecto de migrantes desaparecidos, establece un tipo de estadística que registra a nivel global el alto número de personas que fallecen en algún tipo de flujo migratorio. De acuerdo con esta entidad de Naciones Unidas, en los últimos 6 años, más de 30.000 personas han fallecido en transcursos como migrantes. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Confirmarles a ustedes que la final de la Copa América 2020 va a realizarse en Colombia, como ha sido uno de los grandes anhelos de todos nosotros. Protesta contra las políticas migratorias del presidente Trump. Decenas de ciudadanos convocados por la ONG Red Fronteriza por los Derechos Humanos se han manifestado y lo han hecho frente a la estación de la patrulla fronteriza en Clinton, Texas, para denunciar las malas condiciones en las que se encuentran recluidos cientos de niños centroamericanos en estos refugios. Exigieron la liberación inmediata de los menores separados de sus familias. Las manifestaciones han coincidido con la concesión de asilo a un grupo de migrantes que permanecía en Ciudad Juárez, del lado mexicano de la frontera. Se trata de una pareja de hondureños y sus 3 hijos y un joven salvadoreño con discapacidad cognitiva. Sus casos han sido conocidos por los líderes religiosos de El Paso, en Texas, quienes ejercieron presión para resolver esta situación.
vamos a pedir permiso para que esta familia y los otros puedan pasar a los Estados Unidos, donde pueden continuar su proceso en la corte para asilo. La administración Trump ha decidido que en vez de liberar a esos niños, el 80% de los que están aquí tienen familias afuera y los tienen ahí encarcelados. Antes se les detenía temporalmente mientras se ubicaba su familia, pero ahorita se los están deteniendo aún cuando sus familias están afuera. Y el 20% restante que no tienen familias, podemos buscarle familias anfitrionas, pero han decidido de mantenerlos ahí por semanas en condiciones indignas. Sigue la emergencia en Europa por la primera ola de calor del 2019. En España se ha reportado la muerte ya de 2 personas. En las últimas horas, los bomberos en Cataluña luchan contra las llamas que avanzan sin control. 6.500 hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego. Alemania, Francia y Holanda toman medidas para evitar afectaciones en la población por las elevadas temperaturas. Hoy se cumple un siglo de la firma del Tratado de Versalles, que puso fin oficial a una de las confrontaciones más bélicas, más sangrientas de la historia. La Primera Guerra Mundial, el conflicto internacional que estalló en el 1914, acabó finalmente el 11 de noviembre del 18. El Tratado de Paz se firmó el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En California, miles de bombillas iluminan una colina en la ciudad de El Paso, Robles. El artista Bruce Munro convirtió el lugar en una alfombra de luces. Los brillantes puntos de colores se pueden ver a lo largo de 6 hectáreas. Cientos de turistas viajan desde Los Ángeles para visitar este lugar. Y volvemos con Oliver Fernández. Oliver, tú nos estabas hablando un poco de la preocupación que existe porque la crisis migratoria, los venezolanos, podría agravarse con esta solicitud que están pidiendo algunos países de visa. Esto podría obligar a que muchos venezolanos intenten ingresar de forma irregular a ciertos lugares. Sigue con tu reporte. Así es, Ruth, te decía que que estas políticas migratorias adoptadas por algunos países de Latinoamérica pudieran incrementar la crisis migratoria de los venezolanos. Es decir, por poner un ejemplo, en la Embajada de Chile y en el consulado amanecen los ciudadanos desde muy temprano tratando de conseguir una visa de responsabilidad democrática, y esto por supuesto trae como consecuencia que las cifras que según ha dado ACNUR, que son casi 4 millones de venezolanos, pudiera incluso incrementarse a unos 6 millones de venezolanos que pudieran tratar de huir de la crisis. Esto por supuesto si no se le pone freno a la crisis humanitaria que vive Venezuela, la crisis política, económica y social, y por supuesto hemos visto, Ruth, en los últimos meses, en los últimos años, que la crisis más bien se ha ido agudizando y los ciudadanos tratan de salir huyendo del país. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. ¿Está bien? Masiva, más trágica y dolorosa conocida por la humanidad. Bueno, vamos a agradecer este reporte de Oliver Fernández. Y todos los días entre 150 y 200 migrantes de Venezuela están llegando a la ciudad de Bucaramanga, en el norte de Colombia, de acuerdo con cifras oficiales. 30% se queda en la ciudad, el 70% migra a países como Ecuador y Perú. La mayoría de los migrantes llega caminando desde Cúcuta, son 194 kilómetros que recorren a pie. Este es un informe especial de nuestra cadena aliada, Noticias RCN. Y he visto a los niños morirse de hambre, he visto a ancianos morirse por la miseria. Los hemos enterrado en cajas de cartón. Medianamente me gusta Venezuela, con esa pobreza que estamos pasando, ya hambre, gas, no tenemos nada, ya en Venezuela no hay nada. Si no salimos de allá, nos morimos. Porque está difícil la cosa allá. Yo tengo 3 niñas y está difícil. Nuestra ciudad es una frontera extendida, es paso obligatorio hacia Bogotá y hacia los países del sur, que son el destino predilecto de esta población. Bucaramanga, Santander, oriente del país. Conocida como la ciudad de los parques, parques que hoy en día es común verlos así. No son habitantes de calle, son venezolanos que llegaron a la ciudad escapando del régimen.
¿Cómo va a ser posible que una persona que tenga su techo, su casa y todas sus comodidades va a salir a dormir aquí en una acera, en una calle? Esto no es vida, porque esto no fue lo que nosotros pedimos. Keri Soto llegó hace pocos días a Bucaramanga, dejó a 4 hijos de 7 que tiene en el estado de Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Trabajaba la tierra, pero ahora en Colombia su única opción es dormir en la calle y vivir de la caridad. Qué fuerte, porque no estaba acostumbrada a esto. Nunca. Desde que tengo uso de razón, tengo 7 años, estoy estudiando y trabajando. Keri llegó como pudo a la ciudad, como lo hacen cientos de migrantes venezolanos. En camiones, con niños, sobre las cargas, escondidos en ellas. 11, váyanse todos de ahí, háganme el favor. O incluso colgados de ellas. Para ellos no importa arriesgar la vida, lo que de verdad vale la pena es escapar de Venezuela, cruzar la frontera y llegar a cualquier ciudad, lejos de la tierra que los vio nacer. Váyanse del carro, háganme el favor. Frente a estos hechos, tenemos que llevarlos a que desborden esos vehículos para que no continúen exponiéndose al riesgo. Cientos de venezolanos como estos hacen su recorrido por esta carretera que de Cúcuta conduce a Bucaramanga. Son 194 kilómetros, recorrido que deben hacer a pie. No nos dan nada, aventón, lo pedimos y no nos lo dan. Pocas son las personas y no tenemos plata tampoco para pagar. Sí, no tenemos plata para pagar y vaina, y como mochileros se nos hace más fácil las cosas, pues. Caminando, hemos caminado demasiado. A hambre no hemos aguantado, gracias a Dios. Nos han ayudado mucho en la calle. De acuerdo con las autoridades de Bucaramanga, la mayoría de migrantes venezolanos que pasan por esa ciudad no se quedan ahí, sino que viajan a países como Ecuador y Perú. Sin embargo, hay quienes sí permanecen y delinquen. Las cifras son alarmantes. Tan solo en los primeros 5 meses del año se han capturado 185 ciudadanos venezolanos por actividades ilícitas. Y el microtráfico aprovecha utilizarlos a ellos porque esa necesidad de dinero los lleva y les favorece. A pesar de la difícil situación de los venezolanos que viven en Bucaramanga, ellos mantienen la esperanza, la firme convicción de que algún día podrán volver. Yo tengo la esperanza de que algún día, si saco a mis hijos de allá, algún día vuelvo, porque es mi tierra y fue la que me vio crecer y nacer. Bueno, los quiero mucho y aquí estamos guerreando. Esto lo hacemos por ustedes. Hoy finaliza la Asamblea de la OEA en Medellín con la presencia de más de 30 altos representantes. En esta edición, la polémica se ha dado porque algunos países rechazaban la participación de la delegación de Venezuela enviada por el presidente interino Juan Guaidó, que incluso llevó a la delegación de Uruguay a retirarse del recinto. Juan Fernando Tavares nos tiene la información desde Colombia. Adelante, Juan Fernando. Hola, muy buenos días. Los saludamos desde el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor, aquí en la ciudad de Medellín, donde hoy culminará esta asamblea, la número 49 de la plenaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, con la presencia de más de 30 países. Y como era de esperarse, la polémica estuvo en torno a Venezuela. Polémica de parte de un grupo pequeño de países, porque la mayoría estuvo de acuerdo con la presencia de una delegación en representación del presidente interino Juan Guaidó. Durante la jornada de ayer mostraron su inconformismo por esta presencia Bolivia, Nicaragua, México, otros países de Centroamérica, pero sobre todo Uruguay, que decidió retirarse de esta cumbre. La primera sesión de la 49 Asamblea General de la OEA comenzó con una pugna por la presencia de la delegación del gobierno interino de Venezuela. Durante el encuentro se aprobó las credenciales que reconocían a los representantes de Juan Guaidó, una decisión que no cayó bien en algunos países. Bolivia, México, Nicaragua y algunos países del Caribe rechazaron la decisión. Entre los argumentos estaba que ya el Estado venezolano no hacía parte de la OEA al cumplirse el plazo de 2 años desde que el régimen denunció la Carta Interamericana. Pese a la reserva, se hizo oficial el reconocimiento. Es decir, la máxima instancia de esta institución hoy reconoce como delegados legítimos quienes estamos acá. Y a partir de ahora vamos a tener voz y voto. Uruguay fue más allá. Su delegación se levantó de la mesa.
que intentar imponer el reconocimiento como legítima representante de Venezuela a esa delegación es ni más ni menos que un avasallamiento de la legalidad de la OEA y por lo tanto no puede sino estar en contra de una acción de tal naturaleza. El embajador del gobierno interino de Venezuela ante la OEA respondió a las críticas tras el reconocimiento en el seno de la Organización de Estados Americanos. Que nosotros tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de las democracias. Yo le digo el apoyo de Nicaragua, el apoyo de Bolivia, me importa muy poco. Bueno. Y en diálogo con NTN 24, el representante de Uruguay ante esta asamblea explicó el porqué de la decisión. Este episodio en torno a las credenciales de la delegación venezolana, bueno, es una muestra más de ese proceso de deterioro. Y bueno, nosotros consideramos que de alguna forma hay que manifestar, bueno, nuestro desacuerdo con ese proceso, nuestra preocupación y nuestro apego a la institucionalidad de la OEA. Los países que no estuvieron de acuerdo solicitaron que se incluya en el informe final de la Asamblea un pie de página en el que se indica que se reservan el derecho de cuestionar la validez de las decisiones tomadas durante la Asamblea. Para esta jornada de cierre se esperan otros temas de interés para el hemisferio, pero Venezuela seguirá siendo uno de los temas centrales. Hoy se conocerá el informe de David Smolansky, uno de los principales voceros de la oposición venezolana. Un informe detallado con el efecto de la crisis de refugiados y de migrantes en países como Colombia, Perú, Ecuador, prácticamente en toda América Latina por cuenta de la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y que ha afectado y ha generado esta crisis migratoria y que tiene a millones de venezolanos por fuera de su país con deseos de regresar, pero pasando necesidades en otras naciones del continente. En NTN 24 desde Medellín les estaremos entregando detalles durante la jornada de hoy. Sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días. Un buen día, Juan Fernando. Y vamos a volver luego de esta pausa. Vamos a hablar de la preocupante situación, la salud de Angela Merkel en Alemania. En 2 ocasiones ha tenido episodios de temblores en su cuerpo que la desestabilizan. ¿Qué dicen los médicos al respecto? En el mundo avanzan las redadas contra migrantes en México. Las autoridades han encontrado a más de 260 indocumentados centroamericanos que permanecían en varios hoteles de Veracruz. En las imágenes se ve a familias enteras con niños en brazos. Este procedimiento ha sido adelantado por funcionarios de migración con el apoyo de la Policía Naval. Se trata de una de las mayores redadas u operativos en la zona. La magnitud de estas detenciones fue tal que las primeras personas fueron trasladadas en vehículos de la autoridad migratoria, luego tuvieron que ser llevadas en autobuses de turismo ante la falta de automóviles oficiales. Un video que ha sido difundido en redes sociales muestra cómo se preparan indocumentados centroamericanos para cruzar el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Rezan, oran y lloran antes de emprender esta dura tarea. Pese a la presencia de la patrulla fronteriza que amenaza con arrestarlos y los riesgos a los que se enfrentan, no dan marcha atrás en su objetivo de alcanzar el llamado sueño americano. En una balsa de plástico suben mujeres y niños que tras pocos metros de abandonar la orilla son capturados por autoridades migratorias estadounidenses. Estas imágenes se conocen solo días después de que un migrante de El Salvador y su hija de 2 años murieran justamente ahogados en este mismo río. Segundo round entre los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Esto de cara a las elecciones del 2020. Anoche participaron los 10 aspirantes restantes. Primero lo hicieron otros 10 el día miércoles. Una de las grandes protagonistas de la noche fue la senadora por California, Kamala Harris, quien tuvo el mejor desempeño durante los 60 segundos que tenía para responder las inquietudes de los presentadores. Otros políticos como Joe Biden, Bernie Sanders no se destacaron de una forma sobresaliente, aunque continúan siendo los favoritos, esto según las más recientes encuestas. Uno de los temas más llamativos ha sido la propuesta de brindar planes de salud a los migrantes indocumentados. Los precandidatos también se han referido al más reciente escándalo por las precarias condiciones en las que se encontraban cerca de 300 niños en un centro de detención en Texas.
Durante el G20 en Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, a quien le ha pedido en tono sarcástico que no interfiera en las elecciones presidenciales del 2020 en la Unión Americana. Esto en referencia al sonado escándalo de la trama rusa en los comicios presidenciales del 2016. La última vez que ambos se reunieron fue en la cumbre de Helsinki hace casi un año. Dos migrantes que viajaban a bordo del barco humanitario que desafió el bloqueo de Italia han sido evacuados de la embarcación y trasladados a territorio italiano por su condición de salud. Estos indocumentados hacen parte de un grupo de 40 personas que permanecen desde hace más de 2 semanas frente a la isla de Lampedusa tras haber sido hallados a la deriva en las costas de Libia. La embarcación alemana no tiene permisos para llegar a puertos italianos. Este gobierno conservador ha dicho que el buque va a ser confiscado tras haber ingresado sin autorización a sus aguas. Agregó que la capitana sería arrestada y que enfrentaría hasta 15 años de prisión. La joven capitana asegura que la situación de los migrantes es de desesperación. En este momento la situación es increíblemente tensa y ha empeorado cada vez más desde que recogimos a los sobrevivientes de este caso de rescate y particularmente en los últimos días. La situación se ha agravado bastante. Preocupa la salud de la canciller alemana Angela Merkel, quien ha vuelto a temblar durante un acto oficial. Esto ha sido en la toma de posesión de la nueva ministra alemana de Justicia. Ya hace una semana había sufrido un episodio similar en Berlín junto al presidente de Ucrania. Ahí, como vemos en estas imágenes que fueron difundidas por las cadenas alemanas, se puede ver cómo la canciller trata de contener estos temblores. Poco después rechaza un vaso que le ofrece un asistente. De acuerdo con algunos médicos, varias podrían ser las causas de estos síntomas, que van desde problemas de estrés, cambios de temperatura o infecciones o enfermedades neurológicas. Sin embargo, hasta el momento, la administración de Merkel no ha ofrecido declaraciones sobre su diagnóstico médico. Angela Merkel tiembla, su cancillería resiste. Vamos a saludar en Madrid, España, a Pablo Bas. Él es doctor y coordinador del grupo de trabajo de neurología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Gracias por estar con nosotros, doctor, aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias y un placer estar con todos ustedes aquí buenas tardes desde Madrid y buenos días. En América, así es. Despiertan las alarmas estas convulsiones en público que se han dado de la canciller alemana por segunda vez. A pesar de los rumores sobre su salud, la jefa de gobierno mantiene su agenda y su intención de mantenerse, dicho, hasta el 2021. ¿Por qué es la pregunta? ¿Podrían darse este tipo de temblores? Que de hecho la palabra sonaba un poco desapegada de la realidad, pero luego pues cuando todos los medios de comunicación y la ciencia incluso empezó a poner que así se llamaban, temblores que tenía la canciller alemana. ¿Por qué se pueden dar? Bueno, un temblor es un síntoma muy inespecífico, es un síntoma muy frecuente que ocurre en multitud de patologías y situaciones. No necesariamente tiene que ser un síntoma que sugiera una enfermedad de base. Puede ocurrir en situaciones de estrés, situaciones pues, como temblor psicógeno, donde puede haber cierto temor o situaciones de pánico, ¿no? Pero bueno, como es la segunda vez, sí que es cierto que cabría pensar en otro tipo de situaciones al ser reiterativo. El origen es múltiple, desde enfermedades neurológicas hasta pues, problemas tiroideos, alteraciones pues, de otros órganos más infrecuentes, como las glándulas suprarrenales, hipoglucemias, bajadas de azúcar. Es decir, es un síntoma muy vago y no necesariamente expresa una enfermedad de base importante. Incluso también el consumo de fármacos puede producir efectos sobre el sistema neurológico y producir este tipo de cuadros, que es verdad que si se suprime el fármaco desaparecería el temblor. También pues, ocurren infecciones, alteraciones de la temperatura, donde el cuerpo reacciona de esta forma. Claro, se han dado algunas versiones sobre la causa de estos temblores de Merkel, pero han dicho que suceden desde su visita a México en el 2017.
Algunos dicen que puede tener que ver con el Parkinson. Las más recientes versiones fueron que tenía que ver con el hecho de los episodios de calor que hay en Alemania. Lo cierto es que la agenda de la canciller pues da vértigo. En las últimas horas, o 48 horas, ha participado en actos en muchas ciudades. Ahora mismo pues es una de las protagonistas del G20. ¿Debería poner una pausa en sus actividades quizás para compensarse? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, habría que conocer los antecedentes de la canciller alemana y saber un poco pues, qué tipo de fármacos toma, qué antecedentes médicos de interés tiene, su situación basal, es decir, que bueno, especulando un poco en torno a todas estas antecedentes, pues bueno, si es un temblor de origen benigno, que podría ser el temblor psicógeno por este tipo de estrés, de una apretada agenda, como ocurre en una personalidad como la de la señora Merkel, pues... Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Pablo Vaz, él es doctor, coordinador nacional también del Grupo de Trabajo de Neurología de la Sociedad Española de Médicos. Vamos aquí a seguir con más información para ustedes. Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGBTI estatal. Así de largo es el lema de las Fiestas del Orgullo Gay 2019 en Madrid, en España, que se celebran del 28 de junio, desde hoy hasta el 7 de julio, y que se van a dedicar a los mayores LGTBI y en la memoria también histórica de las personas que pertenecieron a este grupo. Marcelo Moncayo tiene la ampliación de esta noticia. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hoy, 28 de junio, comienza en España y principalmente aquí en Madrid la Semana del Orgullo Gay. Como ustedes bien saben, amigos televidentes, España es uno de los países más inclusivos en todo el mundo en este tema. Y por eso, desde este día y durante toda la próxima semana, se espera que lleguen a este país, principalmente a Madrid, más de 1 millón de personas para vivir en primera persona esta conmemoración, que no solo es de fiesta, sino que también es cultural y de mucha reivindicación política. Nosotros conversamos con la presidenta de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales de España y nos explicó cuáles son los principales objetivos de esta Semana del Orgullo Gay. Celebramos los 50 años de Stonewall, de las revueltas, y Mayores sin armarios, historia, memoria y lucha. Y son estos activistas, junto con las organizaciones, quienes debemos encabezar nuestra manifestación, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Reivindicando y luchando, y más este año también es un giro en el sentido de que seguimos siendo voz, seguimos siendo altavoces, y las instituciones y los partidos tienen que estar para ayudar, para legislar y para escuchar nuestras demandas políticas. Recordamos a todos aquellos y aquellas y aquellos que nos precedieron en la lucha y que dieron un basta ya. Este año, pues con más significativamente, y porque no todos los derechos están conseguidos. Necesitamos una legislación estatal sobre igualdad para todas las personas LGBTI y necesitamos que las personas trans, que son las más vulnerables de nuestro colectivo, tengan una legislación también dentro de esa ley de igualdad LGBTI que les dé garantía. Amigos televidentes de la mañana, pero también otras ONGs como Amnistía Internacional han alzado su voz este día para explicarle al mundo qué es lo que está sucediendo en este tema, en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI en el mundo. Porque desde Amnistía Internacional quieren denunciar que todavía en distintos países del mundo está penado, inclusive con la pena de muerte, el ser homosexual. Hace ya 50 años que tuvo lugar la primera marcha en Nueva York, donde todavía en Estados Unidos estaba prohibida la homosexualidad en numerosos lugares. Actualmente hemos avanzado mucho, pero sin embargo todavía hay 69 países donde se persigue la homosexualidad o las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Incluso en 12 países se castiga con la pena de muerte. Por eso no vamos a dar un paso atrás, por eso hay que seguir avanzando y por eso hoy queremos decir alto y claro que esta bandera y la lucha por los derechos de las personas LGBTI
ni se invisibiliza, ni se esconde, ni se detiene. Amigos televidentes de la mañana, y el próximo 6 de julio será el día más importante de la Semana del Orgullo Gay. Miles de personas marcharán por las principales calles del centro de Madrid precisamente para exigir que se respeten sus derechos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Por su sintonía con la mañana de NTN 24, quédese con nuestra buena programación. Ya viene Club de Prensa con Gustavo Alegret. En una hora nos reencontramos con las noticias internacionales, en 2 horas exactamente, la actualidad internacional aquí en NTN 24. Siga con nuestra buena programación.